Mi nombre es Wilfredo Rodríguez y en esta ocasión vengo a hablarles sobre la investigación experimental, sus características, similitudes y diferencias respecto a otras investigaciones. Comenzaremos hablando sobre las características, que una de ellas es la manipulación de las variables. El investigador puede determinar las variables a estudiar y definir cuáles y de qué manera modificará las variables. Las que son manipuladas, como ya se dijo antes, son las variables independientes y establece grupos sobre los cuales son aplicados. Por ejemplo, la variable fuerza se puede aplicar sobre un objeto para identificar su resistencia. Colocándose otras variables se determinará las condiciones en función de las cuales se realizará un experimento. Por ejemplo, algunas de las variables pueden ser diferentes magnitudes de fuerzas ejercidas por X cosa. Entonces, otra variable sería variaciones que sufrió el objeto sometido a estas magnitudes. En este caso, la variable independiente son las diferentes magnitudes de fuerza ejercida, mientras que la variable dependiente, las variaciones que sufrió el objeto sometido a las magnitudes. Otra característica son los grupos de control. Prácticamente esta característica quiere decir que los grupos de control o la conformación de estos se integran grupos en los cuales se aplica una variable que es manipulada y otra en la que esta no es manipulada. Un ejemplo del grupo de control puede ser al investigar, por ejemplo, los efectos a un determinado medicamento para aliviar la diabetes. Se pueden formar dos grupos donde a uno se le prueba el medicamento de prueba y al otro se le administre un medicamento empleado hasta hoy. Las diferencias de lectura de los resultados entre ambos grupos son comparados para obtener las conclusiones de acuerdo al experimento realizado. Otra característica es la aleatoriedad al asignar el equipo de experimentación y el grupo de control. Para realizar el estudio de investigación experimental, se conforman los grupos con individuos con las mismas características, para posteriormente definir a cuál de ellos se les aplicará la variable manipulada. Por ejemplo, el psicólogo Albert Bandura realizó una investigación experimental en donde tenía como propósito el indagar sobre la repetición que podían hacer los niños en relación a la conducta de los adultos, es decir, si los niños reproducían la conducta de los adultos, para lo que procedió mediante el uso de un muñeco inflable al que llamó Bobo, y grabó ciertos videos. Se integraron 3 grupos de niños, a uno de ellos les mostraron un video y a otro les mostró uno distinto, y a un tercer grupo de niños no le mostró ningún video. Luego les permitieron interactuar con el muñeco y aquellos que vieron el video número 1 lo vamos a denominar, y a los que no se les mostró ningún video no presentaron reacciones violentas, mientras que aquellos niños que habían visto el video número 2 replicaron la conducta de los adultos maltratando a un muñeco, concluyendo que los niños imitan la conducta de las personas adultas. Algunas de las semejanzas que tienen las investigaciones, por ejemplo, experimental cuantitativa y la investigación cualitativa, es el interés basado en la resolución de un problema o estudio de un fenómeno. Por ejemplo, en la investigación experimental, el punto de partida de los estudios de carácter experimental es someter a consideración ciertas, mediante manipulación de variables independientes y la comprobación de sus efectos en la variable dependiente. Prácticamente su interés o objetivo es comprobar el efecto de la variable para extraer conclusiones para la resolución de problemas, mientras que en la investigación cuantitativa se inicia precisamente en la determinación de un problema de la realidad, el cual este es abordado para resolverlo y aportar en su resolución. Y la investigación cualitativa, su origen también, al igual que la cuantitativa, es en la realidad, en el contexto social, por lo que al igual que las otras investigaciones, su fundamento es resolver y encontrar las explicaciones de los hechos.
Otra semejanza pues es que las tres son de carácter científico. Por ejemplo, la investigación experimental y la cuantitativa se basan prácticamente en el método científico, en la determinación de un problema, teoría y formular hipótesis. Y la investigación cualitativa, su origen epistemológico, le provee de su fundamento y explicación científica de los fenómenos en estudio, y está enfocada en el ámbito que para otros procesos científicos pues es difícil trasladar y reconstruir los fenómenos para la comprensión de los mismos. También pues otra similitud es la divulgación de resultados, que en el caso del experimental presenta un informe de los resultados para su divulgación. Pues la de investigación, a partir del informe de investigación, entrega los resultados del estudio para que constituya el aporte en la construcción del conocimiento científico, y la cualitativa obtiene los procesos de investigación pues cualitativos. Bien, ahora pues les hablaré de las diferencias entre los tres tipos de investigaciones. Comenzaremos pues con el propósito y en qué se diferencian las tres. Por ejemplo, la investigación experimental establece relaciones de causa y efecto entre variables, donde se manipula la variable independiente en su aplicación y determinando grupo de control a la que no le es administrada la intervención. La investigación cualitativa, su propósito es explicar, describir a profundidad los hechos, sus significados, interpretaciones de actores, planteando información de carácter explicativo en relación al fenómeno en estudio. Y la cuantitativa aborda el estudio de la realidad mediante modelos estadísticos para determinar las características del fenómeno en estudio de tal forma que se puede explicar. También otra diferencia pues es en el establecimiento de la población de la muestra. En el experimental, la determinación de la muestra se lleva a cabo a partir de los diferentes grupos a los cuales se aplicará la variable o variables a manipular y el grupo de control. Se busca que estos sean semejantes u homogéneos para que al establecer las comparaciones bajo el experimento, los resultados sean factibles de establecer las conclusiones en torno a la causa y efecto. Para la determinación del segmento de la población en una investigación cuantitativa, se tienen las técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico. Entre las probabilísticas pues tenemos al azar, sistemático, estratificado y por conglomerados. Entre las no probabilísticas tenemos por cuotas, a conveniencia o intencionado. Y en el caso de la cualitativa, para el seleccionar la muestra se atiende más a criterios de conveniencia para el estudio, centrándose en un grupo reducido de informantes en comparación con estudios cuantitativos.